El día de hoy quiero hablar de un tema que la verdad le platicaba a Sari en la semana que ya me acostumbré a predicar verso a verso. Me encanta predicar verso a verso. Entonces un día como hoy que no puedo simplemente seguir lo que dice la Biblia porque es un mensaje especial de Navidad. Fue algo complicado, fue algo retador volver a preparar un mensaje de cero, vamos a llamarle así. Pero durante la semana, mientras estaba leyendo un libro, saltó a mí, y por eso le pedí a Daniel que tocara esa canción comenzando, el tema de la alabanza y el tema de la adoración. En Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, quiero que lo leamos juntos. Dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes en Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y entonces quiero recalcar, en el versículo 13 dice: los ángeles se unen y alaban a Dios. Y después en el versículo 20 dice: los pastores regresan glorificando y alabando a Dios. Y quiero que piensen, ¿qué se imaginan cuando escuchan la palabra alabanza y adoración? Porque estoy seguro que cuando pensamos en los pastores alabando, lo primero que viene a nuestra mente es la pan de Greta. Y los pastores a Belén corren presurosos. Llevan de tanto correr los zapatos rotos, ¿verdad? Y entonces todo el mundo nos sabemos esa canción y la cantamos y la aplaudimos y está muy bonita. Y eso es lo que relacionamos con alabanza. Una canción, un aplauso, una oración, usar palabras espirituales, decir Señor 45 veces durante tus oraciones. Creemos que eso es el concepto de alabanza, creemos que ese es el concepto de adoración. Pero quiero que pienses, si ese es el concepto de alabanza y ese es el concepto de adoración, ¿qué lugar de importancia ocupa la alabanza y la adoración en tu vida? ¿Qué tanto alabas? ¿Qué tanto adoras? ¿Qué tanto haces parte de tu vida darle alabanza y darle adoración a Dios? Antes de seguir con esto, quiero hacer una diferencia y quiero abordar la diferencia, porque el mensaje del día de hoy se llama la prioridad irreemplazable. Todas las cosas de nuestra vida pueden ser modificadas, excepto el tema que vamos a ver el día de hoy. Y quiero abordar la diferencia entre lo urgente y lo importante. Estaba leyendo una historia acerca del presidente Eisenhower. Cuando toma posesión de la presidencia de Estados Unidos, él les dice: miren, tengo muy poco tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, quiero que en mi escritorio haya siempre 2 pilas de papeles.
En una van a poner todo lo que es importante y en el otro van a poner todo lo que es urgente. Y lo que le llamó la atención a Eisenhower fue que rara vez los papeles eran los mismos. O sea, no era como que llegaban y, ay, ¿dónde lo pongo? Porque es urgente e importante. ¿Hay algo en medio? No, la verdad es que eran las cosas importantes y las cosas urgentes. Y las pilas obviamente subían y bajaban y se movían y se comportaban de manera diferente, pero era muy raro el momento en el que lo urgente y lo importante coincidían. A veces tú y yo creemos que lo urgente es lo mismo que lo importante y muchas veces se nos va nuestra vida permitiendo que lo urgente desplace a lo importante. Quiero que hoy quede muy claro que no son lo mismo. Lo urgente y lo importante no es lo mismo. Hay un libro muy bueno que estoy tratando de conseguir, por favor, si alguien lo puede conseguir, se los encargo de regalo de Navidad. Pero fue escrito en 1800, entonces no lo he encontrado. Lo escribió Charles Hummel y el libro se llama La tiranía de lo urgente. Y hay una parte que dice, cuando nos detenemos lo suficiente como para pensarlo, lo cito textualmente, nos damos cuenta de que nuestro dilema va más allá del tiempo. Es básicamente un problema de prioridades. Con inquietud presentimos que no estamos haciendo lo que es realmente importante. La fuerza de las exigencias ajenas y nuestras propias obsesiones nos han empujado hacia un escollo de frustraciones. Entonces, yo quiero que pienses, ¿qué pasaría si a partir de hoy tú, en tu propia vida, te compraras unos post-its de dos colores diferentes? Rojo para lo urgente y el amarillo normalito para lo importante. Y entonces en la mañana te despiertas o una noche anterior escribes las cosas importantes que tienes que hacer al día siguiente. Y te pones a escribirlas. ¿Sí? Hacer ejercicio, desayunar temprano, comer bien, pasar tiempo con mi familia, ir a trabajar, orar, leer mi Biblia, no, darme un tiempo para una película. Y luego el papelito, el post-it rojo, lo vas a traer guardado contigo. Y cada vez que hagas algo urgente que no estaba en el plan original de lo importante, lo escribas ahí. Y al final hicieras un análisis de qué fue lo que desplazó a lo importante. Porque yo soy un experto en eso. Yo tengo una agenda en mi trabajo, tengo mi libretita así. Y en mi libretita todos los días apunto lo que tengo que hacer. Es más una técnica que le aprendí a Jorge, de hecho. Así. Y luego marco con marcatextos lo que ya cumplí. Y entonces llega al final del día y traía 10 cosas y cumplí 2. Y dije, bueno, ¿y qué hice el resto de las 8 horas que estuve metido en la oficina? No, pues que faltó no sé qué, que sobró no sé qué, que hubo un problema, que salió, que la línea se paró, que bla, que... Y entonces lo que era importante no lo pude hacer porque lo urgente lo desplazó. Y entonces si tú haces un análisis verdadero y tú haces un análisis consciente y real, te vas a dar cuenta que rara vez las cosas urgentes que haces en el día son importantes. Rara vez. No dudo que si tuviste una emergencia, algo de salud, un problema, pues obviamente es importante. Pero la realidad es que salen cosas que no estaban planeadas y te quitan demasiado tiempo. Esa es la razón de que tanta gente hoy en día se siente insatisfecha. Porque tenemos una activitis al 100%. Todo el día estamos ocupados haciendo cosas. Todo el día nuestro cerebro está ocupado pensando 1000 cosas y al final del día decimos, bueno, ¿y qué logré hoy? Nada. Lo que quería hacer, no lo hice. El objetivo de la semana no lo cumplí. Y entonces la insatisfacción nos empieza a llegar porque pues no pude hacer ejercicio, ya subí otro kilo, ya estoy más feito que ayer, ya pasó otro día, no avancé, no cumplí, no lo logré, no hice la tarea, no, todas las cosas que quieras y gustes que puedan pasar en tu vida quedaron desplazadas. En nuestra vida espiritual ocurre lo mismo constantemente. Y de entrada,
no me gusta hacer esa separación de mi vida espiritual y mi vida mundana o humana o secular o como le quieras llamar, porque en realidad desde que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en seres espirituales. Es más, ni siquiera nos convertimos, aceptamos nuestra naturaleza espiritual, porque esa la tenemos. Entonces, en la iglesia misma hacemos lo mismo. A veces se nos va el año en el trabajo, la actividad, cuántos fuimos, cuánto se diezmó, la acción, producción, logros, impacto, cuánta gente nueva hay, cuánta gente congrega, cuánta gente sirve. Y estamos constantemente pensando el número de personas que somos y la cantidad de cosas que estamos haciendo y los objetivos que cumplimos o no cumplimos. Pero después de todo, al final llega y estoy vacío, me siento intranquilo, me siento que no logré nada, siento que no alcancé el objetivo. Quedo exhausto, estoy insatisfecho. Y todo porque permito que lo urgente tome lo importante, el lugar de lo importante. Entonces, incluso puede ser que tal vez tú conoces a alguien o has pensado, o tal vez tú mismo lo has pensado, alejarte de la iglesia. Tal vez algún amigo tuyo ya no se congrega. Tal vez tú mismo dices, bueno, ¿y qué sentido tiene seguir yendo a la iglesia si me siento igual? Si no estoy avanzando, si llego a la iglesia y encuentro más de lo mismo que encuentro en todos los demás lugares. Pero como vimos, cuando los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Jesucristo, el Salvador, la única prioridad que ellos tenían era adorar. O sea, llegan, anuncian, adoran. Pero no fue me voy a poner a adorar. No, tengo que ir a anunciarles y después sigo haciendo lo que tengo que hacer, que es adorar, porque dice, un ángel se aparece, anuncia y después se le unen los demás y se ponen a alabar al Señor y se ponen a adorar al Señor. Mi objetivo el día de hoy es que entendamos el significado de esto, porque de nada sirve que celebres la Navidad, de nada sirve que te juntes y tengas una cena bien padre en familia y te pelees como todos los años, si no entiendes el significado de no ir a trabajar porque nació Jesús nuestro Señor. ¿Cómo vas a llevar a tu vida la adoración? Quitarnos la idea de que adorar es cantar, bailar. No quiero decir que no lo sea, pero adorar, alabar no es el momento de alabanza y los 15 o 20 minutos previos al servicio. No son los 25 minutos de tolerancia para que tú llegues a la iglesia. Dices, no hay bronca, todavía llegamos al tercer canto. Y ahí vienes como loco. No es prórroga. No es la alabanza o no es la cancioncita que escuchaste mientras ibas al trabajo. Eso no es alabanza, eso no es adoración. La mayoría de los mexicanos, de una manera consciente o inconsciente también, adoramos nuestro trabajo. Alguien me podrá decir aquí, no, a mí no me gusta mi trabajo. Pues no, pero piensa en dónde pasas más tiempo de tu semana. Alguna vez me estaba peleando con un compañero de trabajo y le dije, mira, brother, hay que llevárnosla tranquila. Te veo más a ti que a mi esposa. Entonces, hablo más contigo que con mis hijos. De nada sirve que nos estemos peleando. Y entonces te digo que es consciente o inconsciente, porque aunque odies tu trabajo, pues le dedicas al menos un tercio de tu día a tu trabajo. Al menos. Porque si le sumas el transporte y le sumas lo que te fuiste pensando y peleándote con las personas en el mundo, pues se te va más de tu día. Entonces, consciente o inconscientemente, adoras tu trabajo. Y no les estoy diciendo que quiero que renuncien. Ahorita vamos a ver por qué. Como resultado de que colocamos el trabajo o otras prioridades en el lugar al que Dios le corresponde, nuestros valores poco a poco se distorsionan. Ya no tengo tiempo para leer mi Biblia. Ya no tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Es que tuve un día bien ajetreado. Trabajé, salí tarde, tiempo extra, tuve que ir a hacer ejercicio, llegué a la casa y mi esposa estaba de mala, entonces nos peleamos, dormían los niños y ¿sabes qué? Apenas iba a orar y me quedé dormido.
Y entonces ya no le das el valor a las cosas verdaderamente importantes. Nuestras relaciones comienzan a fallarnos, comienzan a desintegrarse más rápido de lo que las podemos arreglar. Porque estamos tan metidos en lo urgente que mantener paz con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, no es urgente. Y entonces, de repente, me despierto un día y mi matrimonio es un caos. Y tu esposa te va a decir, porque no me diste tiempo, porque siempre estabas haciendo otras cosas. Y tú vas a decir, pero vieja, si yo estaba trabajando para darle el sustento a esta familia. Y entonces comienzan los problemas y te das cuenta de que tu sistema de valores está tan corrompido, tan corrupto, que tus relaciones están fallando. El trabajo ocupa el centro de nuestras vidas. Veneramos al trabajo. Tu vida y mi vida giran en torno a nuestro trabajo. Dónde vives, si vas a ir a comer o no, a qué tan temprano te despiertas, qué tan tarde te vas. Todo eso lo basas en cuanto al trabajo se refiere y no se supone que deba ser así. Pero este problema ocurre cuando tú y yo vemos nuestra vida desde una perspectiva horizontal. Toda nuestra vida tiene dos perspectivas, la perspectiva horizontal y la perspectiva vertical. Cuando entramos a este problema que les estoy diciendo de lo urgente contra lo importante y le damos mayor importancia a lo urgente, es porque estamos teniendo una perspectiva horizontal. ¿Qué ocurre bajo esta perspectiva? Bajo esta perspectiva, lo urgente toma el lugar de lo importante. ¿Y a qué me refiero? Lo urgente se vuelve llamativo. Es más, generalmente lo urgente es llamativo. La sirena de la ambulancia es una urgencia, entonces te llama la atención y te alteras y ¿qué está pasando? Ahí viene, me quito, me muevo y te vuelves loco al volante. En tu vida es lo mismo. Llega algo urgente y entonces comienzas a saltar como loco de un lado a otro. Porque no sabes qué hacer o sabes que lo tienes que hacer y comienzas a perder el tiempo en lo urgente. Lo urgente es más popular muchas veces. Porque el que está más ocupado es más importante, ¿o no? Eso es lo que creemos. Que si tengo tiempo libre estoy perdiendo el tiempo. Que entre más cosas me metas, Ari, a veces me dices que yo no quiero que dejes de hacer esto porque si lo dejas de hacer vas a encontrar otra cosa nueva que meter o vas a hacer el triple de cosas. Yo tengo ese problema. Me encanta estar ocupado. Y entonces, a muchos de nosotros nos encanta estar ocupados porque creemos que entre más ocupados, más importantes somos. Lo horizontal pone nuestra perspectiva y nuestra visión en lo humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Logros humanos, importancia humana, lógica humana, significado humano. En pocas palabras, resultados humanos. Lo urgente es para que el humano diga, wow, mira cómo trabaja ese cuate. Alcanzó los objetivos y le dieron el bono. No, mira, no, es que ese cuate todo el día es bien trabajador. No, me consta, es bien luchón el cuate. Mamá o papá luchón. Y entonces la gente se sorprende o le llama la atención el que está ocupado. Y entonces, por lo tanto, como estamos enfocados en lo humano, nuestro tiempo y nuestra atención está en lo humano. Lo hacemos porque te grita, porque te llama la atención, porque lo humano siempre va a ser más atractivo que lo divino, que lo espiritual. Siempre va a ser así. Después de todo, es urgente. Y cuando alguien le pone urgente al título del correo, lo abres. Es más, si yo fuera vendedor de algo, le pondría urgente. Porque todo el mundo abre ese correo, primero que todos los demás, porque es urgente. Urgente significa, ábreme, ahora, en este momento. No hay nada más, nada más, todo lo demás puede esperar. Ahorita yo soy lo urgente. Es más, el típico
en los que estarán en la zona industrial y muchos correos le ponemos ASAP, as soon as possible. Me urge SAP. Ya creemos que el SAP, el cuate va a dejar lo que está haciendo. No, espérame. Y lo peor es que sí lo hacemos. Y más si el jefe te pone SAP. Entonces, por otro lado, las cosas importantes son diferentes. Lo importante no es ruidoso. Lo importante es callado. Lo importante es profundo. Lo importante es tranquilo. Su perspectiva es vertical. Su perspectiva tiene que ver con Dios. Tiene que ver con cosas un poquito más intelectuales. No es tanta acción, es más racionalización. Destaca las cosas de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, el pueblo de Dios, el camino de Dios, la razón de vivir para Dios. En pocas palabras, la gloria y la honra de Dios. ¿Cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es la meta de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del pueblo de Dios, del camino de Dios, de todo lo que se te ocurra que sea de Dios? ¿Cuál es la meta? La única meta, y por eso decía que el mensaje de hoy se llama la prioridad irreemplazable. La única meta es adorar a Dios. El objetivo verdadero de una persona que desea enfocarse en lo verdaderamente importante en lugar de lo urgente es volverte un verdadero adorador, cuyo centro es nuestro Señor. A veces tú y yo tenemos el concepto de que en el cielo vamos a ser unos angelitos bien bonitos con instrumentos musicales y todo el día vamos a estar aleluya, aleluya, cantándole a Dios, ¿no? Sí, o cantando Cuán grande es Dios, o la de las panderetas, o la que quieras y gustes. Y todo el día vamos a estar adorando a Dios. La verdad es que nuestra mentalidad es eso porque tenemos incorrecto el concepto de lo que significa ser un verdadero adorador. A veces pasamos por alto que durante todo el ministerio de Jesús, prácticamente todas sus enseñanzas tenían que ver con la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque Jesús mismo con su vida le estaba dando gloria y honra al Padre con cada cosa y cada acción que hizo. Tú y yo se supone que somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, cada una de nuestras acciones y pasos deberían de darle gloria a Dios. Entonces, la primera que se me viene a la mente de Jesús enseñando acerca de lo que significa adorar se encuentra en Juan capítulo 4, cuando Jesús se topa con la mujer samaritana. Y ese tema es bien interesante porque dos cosas escandalosas pasan en este pasaje. La primera cosa es un rabino judío, porque Jesús era un rabino judío, le estaba hablando a una mujer samaritana con palabras de honor y con palabras de honra, de dignidad. Eso es escandaloso, eso no podía ser. Y número dos, un judío simplemente no debería de pararse en Samaria. Y ahí estaba Jesús. Y entonces Jesús ignora lo que la gente dice y dice en Juan 4, versículos 16 al 18. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Entonces, imagina la escena. Esta mujer nunca ha visto a este hombre. Esta mujer solo sabe que es un rabino y probablemente por la apariencia. Y de repente este rabino, este judío, te empieza a sacar tus trapitos al sol. Y te dice, sé que has tenido 5 hombres y con el que estás ni es tu marido. Y entonces ella, su reacción me imagino, o mi lógica me dice, es que está avergonzada. Que posiblemente la culpa la comienza a invadir y dice, este cuate ¿cómo sabe? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pretende? ¿Me va a apedrear? ¿Qué me van a hacer? Porque se podía hacer eso. Y entonces lo que hace, como tú y como yo, cuando Jesús nos confronta con nuestros pecados es, cambio el tema. Déjame aquí
olvido lo de mi esposo y meto otra cosa diferente y entonces en lugar de hablar de mí, voy a hablar de ti, Jesús. Por eso les decía que cuando oramos y decimos tantas frases espirituales es porque queremos como centrar la atención en lo que decimos y no en lo que somos. Y Juan capítulo 4, versículo 19, la mujer hace esto y dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Entonces, esta mujer dice: no, déjame cambio el tema. Lo que ella no sabe, obviamente, es que lo que Jesús quería era llevarla a ese tema. El objetivo y la enseñanza de Jesús en este pasaje tiene que ver con la adoración. Y entonces la mujer se pone a hablar acerca del lugar correcto para adorar. Y Jesús lo que enseña es que el lugar no es importante. No hay un lugar correcto para adorar. Si tú crees que venir a la iglesia es el lugar correcto para adorar, no existe un lugar correcto para adorar. Se genera a veces ambientes de adoración y alabanza, pero no es un lugar correcto para adorar. El lugar para Jesús y para Dios no es importante. Piénsalo, los pastores ¿dónde estaban? En algún lugar recóndito. Y ahí los ángeles alabaron. Y después los pastores salen de Belén y regresan a no sé dónde y van alabando. No se tuvieron que ir a Jerusalén a ponerse a alabar a Dios. En versículo 21 Jesús le dice: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. No le dice, saben muy poco acerca de adorar. Dice, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Entonces Jesús se toma el tiempo de enseñarle y enseñarnos a nosotros que la adoración no está conectada con un lugar, no está conectada con una acción, no está conectada con un método, no está conectada con una fórmula, con un himno, con una canción, con un instrumento musical. No, la adoración está conectada con una persona. A veces, como creyentes, no es que no queramos adorar a Dios. Yo les pregunto, a ver, levante la mano, ¿quién no quiere adorar a Dios? Por compromiso no la levantan. Pero no, la verdad es que estás en este lugar es porque dentro de todo al menos tienes la intención de hacerlo. Buscamos como creyentes adorar a Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿O alguna vez alguien te ha enseñado cómo adorar a Dios? Alguien, levante la mano. ¿A quién le han enseñado cómo adorar a Dios? Con confianza. ¿Alguien? No, a mí sí. Muy bien. A veces tú y yo adoramos para buscar una conexión con Dios. A veces tú y yo decimos, quiero entrar en su presencia, quiero sentir su presencia. El problema es que la verdadera adoración no sirve para conectar. Es al contrario. Tú no vas a poder tener una verdadera adoración si no estás conectado con Dios. Lo primero que tienes que hacer es conectarte con Él. Es como si llegas con una mujer que no conoces y quieres tener relaciones sexuales con ella. Pues espérate, mínimo invítame a una cena. O sea, no puedes entrar a la presencia, a ese lugar sublime si tú no tienes una conexión con el que pretendes adorar. Por eso le pedí a Daniel que cantara esa canción y que ustedes hicieran el intento consciente. Pero la verdad es que piensa lo que estás pensando durante la alabanza. Estás viendo quién llegó, estás viendo cuántas faltan, son 3 canciones, van en la segunda o que ya casi se acaba. Estás pensando qué vas a hacer, estás pensando qué Génesis sigue y entonces, mira, vamos a hablar de Jacob. Está padre. Y no estás concentrado en la adoración. ¿Por qué?
Porque conscientemente no dijiste, me quiero conectar. Porque conscientemente no, deja tú conscientemente no lo hiciste. No tienes una conexión con Dios. Entonces, Jesús le dice a esta mujer y nos dice a nosotros que no adoramos de la manera correcta porque no conocemos a aquel al que queremos adorar. Porque no tengo una conexión, una relación real con el que quiero adorar. Por eso en la Navidad me la paso peleando. Porque se me olvida que lo importante y todo lo que estoy haciendo y tengo que aguantar al familiar molesto porque voy a adorar a Dios y voy a celebrar que Jesús nació y voy a recordar ese acontecimiento. Yo lo decía muy bien, el nacimiento y la muerte de Jesús son los únicos dos vacaciones mundiales. Todo el mundo para esas semanas. Y entonces dice ahí, la salvación viene por medio de los judíos. Quiero hacer ahí un paréntesis. No dice, la salvación es exclusiva para los judíos. Pero la fuente de la salvación es exclusiva y viene por medio del pueblo judío. Por eso toda la Biblia habla de este pueblo, porque de ahí venía la simiente escogida. Pero no es exclusiva para ellos, solamente proviene de ellos. La salvación proviene de Jesucristo. Entonces, para adorar a Dios Padre, ¿qué tengo que hacer? Tener una relación con su Hijo. Yo no puedo adorar al Padre si no tengo una relación con su Hijo Jesús. Juan 14:16 lo dice clarísimo. Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y entonces tú quieres que Dios intervenga en tu vida cuando no tienes una conexión con el Jesús que nos salvó. El único medio para llegar al Padre es Jesús y parece bastante restrictivo. ¿Y sabes algo? Lo es. No hay de otra. ¿Es Jesús o no es nada? Vivimos en una era plural, donde todo es aceptado, donde todo es correcto, donde la gente no le importa quién es nuestro Dios, minúsculas, siempre y cuando seas sincero y lo reconozcas. Porque hoy en día te atacan más por ser cristiano que por ser homosexual, que por ser lo que tú quieras y gustes, de izquierda, de derecha. Parece que ser cristiano es pecado. Y entonces, en identidad, aquí en la iglesia, no importa lo que el mundo diga, importa en lo que tú crees. Por eso es algo individual. Quiero ser bien claro al respecto. Fue a través de Jesús que podemos conocer al Dios vivo. Piénsalo, previo a Jesús, no era como que tú podías entrar a la presencia de Dios, te morías si lo intentabas. Había una persona en todo el pueblo que podía entrar a su presencia y si lo hacía mal se moría. Tú y yo podemos entrar fácilmente a la presencia de Dios gracias a Jesús. Jesús es la razón, mediante la fe en Cristo me puedo relacionar con Dios. La frase tan trillada de estas fechas, Jesús es la razón de la celebración. Jesús es la razón de todo. Al final es bíblicamente correcto decir que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hace rato venía lo típico de Facebook. Hoy lo acabo de ver antes de salir. No importa la religión, lo que importa es que seas buena persona. No. Y no, estoy de acuerdo con la primera parte. No importa la religión. Lo que importa es que alabemos y tengamos una relación con Cristo. Eso es lo verdaderamente importante. Jesús también dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, sin embargo, la puerta,
la única puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino, el único camino, es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino, la puerta, pocos lo van a encontrar. Es normal que te sientas a veces solo en tu fe o en tu manera de vivir. El hecho siquiera de que exista un camino a Dios, de que exista una puerta a Dios, se debe a la gracia de Dios, se debe a que que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, volvamos a Samaria, volvamos a Jesús y la samaritana, y entonces el versículo 23 dice: pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Y subrayen esta palabra: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Con temor a equivocarme, este es el único lugar en la Biblia donde leemos que Dios requiere algo de nosotros. Y no digo que lo necesite, pero que lo busca, que lo pide. Dice, el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. ¿De cuál manera? En espíritu y en verdad. Dios disfruta cuando nos conectamos con Él. Le gusta que te conectes con Él. Al final, cuando te dedicas a Él, Dios dice, el propósito se está cumpliendo. Una persona más. El Padre desea que tú y yo lo adoremos con nuestro espíritu, con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con todo lo que somos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque dice, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde encuentro la verdad? En la palabra de Dios. La verdad es la Biblia. Quiero encontrar la manera correcta de relacionarme con Dios, quiero encontrar la manera correcta de adorar a Dios, lo voy a encontrar en su palabra, en las Escrituras. Piensen en ello. Es mi deseo, es mi conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, que tanto conozco, que tanto sé lo que dice la palabra de Dios, lo que me va a abrir la ventana, los ojos al entendimiento de lo que es la verdadera adoración. Más allá de orar y cantar, más allá de cerrar los ojos y meditar, no porque no lo sea, pero más allá de esto, el significado de la verdadera adoración yace en un lugar más profundo, en un lugar más importante, no en un lugar urgente, en un lugar más importante. El término hebreo para adoración tiene su raíz en la palabra postrarse. En griego, la palabra es proskuneo y se refiere a postrarse delante de una persona y besarle los pies. Es decir, acarrea rendir honor. No estoy diciendo que lo que Dios pretende es que estés arrodillado, porque pensamos que postrarnos es me arrodillo y me humillo y le beso los pies a Dios todo el día. No, a eso no se refiere. Pero lo que acarrea es que el adorar va relacionado con el dar honra, con el dar gloria. Entonces, cuando hablamos de adorar, significa que le atribuyo valor, le atribuyo importancia, le atribuyo un valor supremo a aquel que es digno de mi alabanza. Repítelo. Adorar es darle valor a aquel que es digno de mi adoración, de mi alabanza. La adoración no es algo urgente. Ese es el problema y por eso tú y yo no adoramos, porque no es urgente. Mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana toca iglesia. La adoración es importante. Y la adoración es importante porque requiere que yo concentre toda mi atención en el único que es digno de recibir toda mi atención. Entonces quiero que pienses, cuando adoras, cuando alabas, cuando cantas, ¿en dónde está puesta tu atención?
Estás viendo que se trabó poquito la letra, estás viendo que se fue el Apple TV, ¿qué estás pensando cuando deberías de estar adorando? Cuando deberías de estar alabando. Y pongo el ejemplo de alabanza en la iglesia porque es el más común, es el que la mayoría hacemos. Pero cuando estás orando en tu casa, cuando estás alabando en tu casa, ¿qué estás pensando? Entonces, hay algo que debe de ser satisfactorio y gratificante cuando en realidad somos capaces de adorar en espíritu y en verdad. Su importancia, esa sensación, ese sentimiento, esa decisión eclipsa lo urgente. Entonces de nuevo te pregunto, ¿dónde estaban tus pensamientos hace un segundo que le pedí a Daniel y a Mari que cantaran esa canción? Probablemente estabas pensando, ay chis, ¿qué va a ser de raro este cuate? Ahora, ¿por qué nos puso a cantar antes del servicio? Eso nunca lo hacemos. ¿Qué estará tramando? A ver, ¿tendrá truco? A ver, déjame lo veo a él. Y probablemente estás pensando 1000 cosas que no deberías de estar pensando. Estás pensando, chin, se va a tardar 5 minutos más el mensaje porque ya cantaron, ¿no? Ya valió. Y ya hace hambre. Porque lo que debemos de hacer es depositar nuestros pensamientos en Él. Y en identidad. Y en cualquier iglesia del mundo, lo primero y lo más importante debería de ser la adoración. No estoy diciendo que entonces son 5 horas de adoración y 20 minutos de mensaje. No. Pero toda iglesia, su objetivo como iglesia debería de ser adorar a Dios. Quiero que recordemos nuestro propio objetivo, nuestra misión, nuestro propósito de iglesia. Dice, acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad. Para que el nombre de Dios sea glorificado. En nuestro propósito de iglesia existe esto. Al final, la adoración y todo lo que hacemos como iglesia y todo lo que hacemos como persona debería estar enfocado en la adoración. Dios te dice, ora sin cesar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo oro sin cesar? ¿Cómo honro sin cesar? ¿Cómo doy gloria y honra a Dios sin cesar? Quiero que avancemos un paso más. ¿Cuál es la esencia de la adoración? Primero que nada, la adoración no tiene que ver con cosas externas. No es cantar, no es bailar, no es orar. La adoración tiene que ver con cosas internas. La adoración es un evento interior. La adoración tiene que ver con la mente. La adoración tiene que ver con el corazón. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? La adoración debería de ser la respuesta natural de quien reconoce quién es Dios y lo que Él ha hecho por ello. Alguna vez les he contado la historia de Marta, una persona muy importante para nosotros en la iglesia. Tuvieron un accidente muy grave. Pierde el conocimiento y sus hijos la escucharon a ella orar. Y después le preguntas a ella y ella no se acuerda de eso. Ella no era consciente. Su inconsciente está acostumbrado de tal forma a orar que en un momento donde el consciente no está consciente, la respuesta natural es adorar. ¿Qué haría tu inconsciente en un momento de no conciencia? Entonces, la esencia de la adoración tiene que ver con que yo interiorizo lo que hago. Que yo voy más allá de lo que estoy haciendo y lo pienso en el por qué lo estoy haciendo. Cuando adoro, lo que hago es afirmar que mi compromiso es buscar a Dios. La adoración no es un sustantivo. La adoración no la puedo definir como un sustantivo. La adoración la puedo definir como una acción. La adoración es algo que hago. La adoración para mí es diferente a la adoración para ti. ¿Por qué? Porque mi vida es diferente a la tuya y mi vida debe adorar a Dios y la tuya debe adorar a Dios. Y eso no significa que tengo que hacer lo mismo.
Porque debe haber maestros adoradores, debe haber doctores adoradores, debe haber abogados, ingenieros, licenciados, vendedores, empresarios, pastores, y todos y cada uno cumplen una labor. Por eso la Biblia habla de que soy un cuerpo con una función específica, donde mi cabeza es Jesús y todos adoramos. ¿Cuántas veces a la semana estás tan ocupado para leer la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana estás muy ocupado para orar? Eso no quiere decir que la adoración solo ocurre ahí. Porque si hoy no tuviste tiempo para orar, ¿sabes algo? Si toda tu vida, si todas tus acciones, si todas tus decisiones le dieron honra y gloria a Dios, créeme que le importa más que 5 minutos de oración al final del día. No estoy diciendo, Gerardo dijo que ya no ore. No estoy diciendo eso. Entonces, quiero que regreses a los pastores de Belén. ¿Sí? Lucas 2:20. Quiero que lo volvamos a leer, porque ahí está la clave. Y a veces leemos este pasaje y lo único que pensamos es en las panderetas y los pastores que corren presurosos. Regresemos a los pastores y dice Lucas 2:20. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Piénsalo. Los pastores regresaron a sus rebaños y no iban cantando con la pandereta. Cuando entendemos este concepto, vamos a entender que la adoración puede llevarse a cabo de muchas maneras diferentes. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Así que sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Parafraseando un poquito al apóstol Pablo, háganlo todo adorando a Dios. No importa lo que comas, no importa lo que bebas, no importa lo que ores, no importa lo que digas, no importa todas y cada una de las cosas tienen que pasar el filtro de que es algo que le va a dar honra y gloria a mi Dios. Entonces, si soy un workaholic, que mi trabajo me exige estar todo el día ahí, pero todo el día en mi trabajo soy congruente con mi fe y le doy gloria y honra a Dios con cada cosa, decisión, palabra, email, pensamiento y cosa que sale de mi mente, no hay problema, estás adorando a Dios. Y en el momento en el que llegas a tu casa le das gloria y honra a Dios al saludar a tu esposa, al abrazar a tus hijos. Y si hoy te quisiste sentar a ver una serie porque estás cansado y estás a gusto y comparte los valores que tú crees que son correctos, disfrútalo, porque el descanso, ¿qué crees? Le da gloria a Dios. Dios te dice descansa. Dios descansó. Entonces, si la adoración es algo interior, lo que significa solamente es que la expresión es la que es exterior. Pero si mi interior adora, la expresión sale por naturaleza. ¿Cómo sé si lo que hago es una expresión de adoración? Esa es la pregunta clave. Más allá de si entiendes o no. Te voy a preguntar algo. Cuando escuchas un sermón, ¿lo escuchas pasivamente o te involucras con lo que está diciendo el pastor? Cuando lees la Biblia, ¿te entregas de todo corazón a esas verdades? ¿O nada más las leíste y al final dijiste, ay, ¿qué leí? Mucha gente me dice, Gerardo, ¿cómo estudio la Biblia? Lo único que les digo, mira, empieza por donde quieras. Lee lo que más te guste. Si te gusta la acción, lee Reyes, Crónicas. Si te gusta acá los sublimes salmos, proverbios, lo que tú quieras. Pero al final de leer, escribe en una libreta qué fue lo que más te llamó la atención y haz una oración en base a eso. Porque si nada más lo leíste por leerlo, no sirve de nada. Cuando el pastor lee un pasaje el domingo en la iglesia, ¿estás así?
¿O eres el de que está en su Biblia y activamente lo va siguiendo y dice, sí es cierto, el pastor no está inventando las cosas que dice? Es más, aquí le voy a poner, el pastor no inventa. Cuando estás en el trabajo, todo lo que haces le da gloria a Dios. Cuando estás con tus hijos, cuando nadie te está viendo, lo que haces le está dando gloria a Dios. Esa es la pregunta. Porque la adoración no es una actividad en el servicio dominical. No es un checklist más de lo que tengo que hacer en la iglesia el domingo. Pudiéramos un día llegar y no hacer alabanza y simplemente ponerme a predicar o ponernos a orar o lo que tú quieras y gustes. No es 3 canciones, avisos, diezmos y ofrendas. No, eso no es la alabanza. Eso es el servicio dominical y lo hacemos porque así nos acomoda. Pero la adoración no es una actividad en tu calendario, en tu agenda. La adoración es la agenda. La adoración es el calendario. No podría acabarse el día sin que tú hayas cumplido la parte de adoración, porque la parte de adoración es el marcatextos. Cada cosa que tachaste y las que no, y las que apuntaste del post-it de lo urgente, también las hice adorando a Dios. La adoración simplemente es nuestra inclinación de nuestro corazón para darle honra a un Dios que es lo único que se merece de nosotros. Perdón, que es lo único que le podemos dar nosotros, porque nos da tanto. Entonces esta semana, como los pastores, yo quiero que tú regreses a tus rebaños. Que regreses a tu casa, que cenes riquísimo, que veas una película, que abras los regalos, que hagas lo que quieras. Pero que en esta época que puede ser hermosa para muchos, odiosa para otros, al final la fecha no es lo importante. Es importante porque nos dan vacaciones y ya. Pero la realidad es que Jesús ni siquiera nació un 24 de diciembre. Entonces, lo que sea que vayas a hacer de regreso a tus rebaños, porque todo lo que viste y todo lo que oíste te llenó tanto que tu única respuesta fue regreso a hacer lo que todos los días hago, pero ahora lo hago alabando a Dios, glorificando a Dios. No dice que se fueron cantando, dice los pastores regresaron a sus rebaños. No me imagino a los rebaños corriendo con las ovejitas cantando. No, iban con el, ya se me olvidó el nombre, el palito este. Iban con él y ahí van como todos los días, pero ahora alabando a Dios porque acaban de conocer a Jesús, porque acaban de ver al Salvador, porque acaban de darle gloria y honra al Salvador. Entonces hoy se trata de que así como los ángeles se presentaron a los pastores, cumplieron su labor y alabaron. Los pastores fueron, conocieron a Jesús, regresaron y alabaron. Hoy tú y yo no tienes el pretexto de estar muy ocupado para alabar, porque en tu ocupación debes alabar. Porque en tu día a día debes alabar. Tu única prioridad irreemplazable en cada día es adorar a Dios, es dar tu vida para darle gloria y honra a Dios. ¿Quieres saber si estás cumpliendo la voluntad de Dios? Pregunta si lo que estás haciendo le está dando gloria a Dios. Y si no, cámbialo. Y me refiero a tu trabajo le da gloria a Dios, la relación con tu esposa le da gloria a Dios, la relación con tus hijos, la relación con tus hermanos, con tus padres, con tus maestros, con tus jefes. La única prioridad irreemplazable en nuestra vida es adorar a Dios. Y esto lo hago en todo. En todo adoro a Dios. ¿Cómo? Lo pongo como el centro de mi vida.
y lo hago parte de mi vida. Entonces, en esta Navidad, lo único que tienes que preguntar es, ¿quiero hacer esto? ¿Quiero hacer de Dios parte de mi vida? O peor, mejor aún, quiero hacer Dios el centro de toda mi vida. ¿Va? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te pido perdón porque todo este tiempo he tenido un concepto muy incorrecto de lo que es adorar a Dios. Esto no quiere decir que leer la Biblia, orar o cantar esté mal o no sea necesario, no. Esto quiere decir que no importa lo ocupado que me sienta, lo estresado que me sienta, lo cansado que me sienta. Sé que lo único que me va a llenar de satisfacción es llegar al final del día y darme cuenta que mis acciones te dieron gloria y honra. Que hoy soy un mejor hijo tuyo, que hoy soy un mejor creyente, que hoy soy una persona nueva y diferente porque he decidido hacerte el centro de mi vida y darte gloria y honra con toda mi vida, con cada segundo, con cada minuto. Que adorar y alabar no es una actividad más de mi calendario, Padre, sino es el calendario. Es lo único que no puede faltar en mi vida, Padre. Perdón porque yo lo he dejado de lado. Hoy, Padre, quiero cambiar. Hoy quiero entregarme a ti. Hoy quiero entregarte todo. La relación con mi esposa, la relación con mis hijos, mi trabajo, mi vida, mi dinero, mis deudas, mis enfermedades, mis problemas, mis adicciones. Todo, Padre, te lo entrego. Y a partir de este momento, cada cosa que haga será para darte gloria y honra, Padre. Hoy hago de la adoración la prioridad irreemplazable de mi vida. Y hoy hago de Jesús el centro, el camino y el único medio para acercarme a ti, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.